La inteligencia. La inteligencia es una capacidad operatoria de trabajar con ayuda de esquemas complicados y móviles conforme a un plan lógico en la resolución de un problema. A ver, voy a tratar de explicar bien esto porque me ha traído amargas polémicas con grupos anteriores y espero que poder evitarlo en esta ocasión. Ahí está de nuevo la misma definición que acabamos de decir y entonces quiero decirles que esta definición de inteligencia en términos de capacidad es una definición que está absolutamente orientada a la posibilidad de diagnosticar demencia y diagnosticar discapacidad intelectual o retraso mental que se llamaba antes. Se sacó el término retraso mental porque pasó a ser peyorativo. Eh, y acá hay que decir que esta capacidad operatoria tiene que ver con algo que uno trae genéticamente, pero se desarrolla con la estimulación. Entonces, en general, la capacidad operatoria para trabajar con esquemas complejos, para elaborar un plan lógico, para resolver un problema, esta capacidad depende en parte de lo que Natura da y depende en parte de lo que Salamanca presta. La, eh, la dedicación al trabajo intelectual mejora la inteligencia. Por lo tanto, en general, si uno mide a una persona que tiene primero básico, segundo básico, tercero básico, si uno mide su capacidad intelectual en relación con alguien que tenga estudios de postítulo y de magíster y de doctorado, la persona que tenga estudios de postítulo va a tener mayor capacidad. Esto se los quiero poner porque siempre genera cierta roncha esta afirmación. Se lo quiero decir de esta manera. Yo soy malo para la pelota. Siempre, desde chico, fui malo para la pelota. Entonces, como era malo para la pelota, no jugaba a la pelota. Solamente cuando era absolutamente obligatorio. Para mí no era divertido jugar a la pelota. Me entretenía mucho otras cosas, pero jugar fútbol la verdad es que no me divertía en absoluto. Está en mi mente un momento glorioso en que metí un gol de penal y que fue creo que el único gol que metí en mi vida. No, hubo otro que fue autogol. Entonces, no era buena idea que yo jugara a la pelota. Entonces, yo no jugaba a la pelota y hoy día soy pésimo para el fútbol. La verdad es que hace muchos años que no juego fútbol. Y yo creo que si ustedes organizan una pichanga, les recomiendo que no me inviten porque voy a hacerle pasar vergüenza al equipo para el cual yo juegue. Ahora, ¿será que yo carezco de habilidades innatas para jugar fútbol? Si yo hubiera jugado fútbol de niño, supongamos que mis padres me hubieran puesto en una escuela de fútbol, ¿sería bueno para la pelota ahora? ¿O no? No lo sé. Pero en lo concreto, si tú a mí me haces una prueba de cómo juego fútbol, esa prueba va a ser súper negativa. Voy a rendir mal. Mi capacidad para jugar fútbol es mala. Ya sea porque no tenía las capacidades innatas para jugar fútbol o porque en realidad nunca entrené. Lo concreto es que hoy día mi capacidad es mala. En ese sentido es la afirmación que yo hice antes con la inteligencia. Si una persona tiene una capacidad intelectual X al nacer, y tiene una alimentación razonablemente buena, y tiene estimulación por parte de sus padres razonablemente buena, y entra a un colegio razonablemente bueno, y estudia en una universidad con cierto nivel de exigencia, y hace un doctorado, esa persona va a tener una capacidad operatoria de trabajar, ¿ah?, mucho más alta que una persona que nace con el mismo nivel X de inteligencia, pero que recibe una alimentación no del todo adecuada, que su familia no le proporciona la estimulación en los primeros años de vida, que va a un colegio mediocre, que tiene que salirse del colegio en tercero básico por la razón que ustedes quieran, y que después nunca más estudia ninguna cosa. Ahora, alguien podría decir, oye, pero esa persona a lo mejor aprendió a leer y le gusta mucho leer y le gusta leer filosofía y entiende a Kant. Ya, bueno, si esa persona entiende a Kant, entonces capaz que sea más inteligente que yo, pero se entrenó, hizo entrenamiento informal, pero se entrenó. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo mido en la inteligencia tiene que ver mucho con el entrenamiento. ¿Ok? Ahora, dicho todo eso, estas funciones se esquematizan en dos tipos de funciones muy amplios. Estos tipos son muy amplios. Una es la capacidad de esquematización del pensamiento, donde tienes la capacidad de aprendizaje
y de memoria, o sea, la capacidad de meterte información en la cabeza y que se quede ahí y después poder recuperarla, pero también tienes lo asociativo, o sea, tienes la capacidad de relacionar todo este conocimiento en lo que se llaman campos semánticos, en lo que se llama entonces que todo tiene que ver, o que algunas cosas tienen que ver con unas cosas y otras con otras, y es capaz de establecer asociación entre un conocimiento y otro. Esto en general es lo que llamamos capacidad de asimilación. Hay otro tipo de capacidad que tiene que ver con el sistema legislativo de reglas de conocimiento. Y acá estoy utilizando el término ley no en cómo se utiliza en política y derecho. Yo puedo tener una constitución, una ley u otra, entonces yo puedo legislar que es normal que las personas que tienen mucho dinero y que roban mucho dinero se le hagan clases de ética, y que a las personas que tienen poco dinero y que roban poco se les deje 5 años en la cárcel. Yo podría establecer otra ley donde haga exactamente lo contrario. La ley tiene que cumplirse independientemente de lo que diga, ¿de acuerdo? No hay leyes ilógicas, porque la ley no tiene lógica. La ley es una decisión de un grupo social. Ahora, acá estoy usando la palabra ley no en ese sentido, sino en el sentido de ley natural. Hablamos de ley natural cuando hablamos de la ley de gravedad. No se trata que la gravedad existe porque la ley de gravedad así lo determina. Por el contrario, la ley de gravedad describe un fenómeno que existe en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de legislativo en este sentido, estamos diciendo que estas normas de cómo se conocen las cosas son normas que no determinan el cómo se conocen las cosas, sino que son normas que describen el cómo se conocen las cosas. ¿Y cómo se conocen las cosas? Estoy hablando en un plano tremendamente concreto y relacionado con la clínica. Por favor, no se vayan a meter en asuntos que tienen que ver con filosofía, porque ahí yo no juego. Eh, eh, Estamos hablando del juicio, estamos hablando de las relaciones lógicas entre las cosas, estamos hablando del razonamiento. Por lo tanto, esta es la capacidad de operación lógica. Obviamente, cuando yo estoy hablando de inteligencia, estoy hablando que mi capacidad de asimilación y esquematización y asociación del conocimiento opera lógicamente para poder resolver el problema, que es lo que finalmente tengo que hacer. Para la evaluación de la inteligencia, evaluamos la capacidad de asimilación, por tanto, y la capacidad de operación lógica. En la capacidad de asimilación la evaluamos con pruebas que se relacionan con el vocabulario, con la información y con la comprensión. Y la capacidad de operación lógica la evaluamos con semejanza, diferencia y proverbios. Vamos a pasar a describir cada una de estas cosas. Para la capacidad de asimilación evaluamos el vocabulario. El vocabulario es el léxico adquirido durante la maduración. La persona tiene que entender el concepto y asociarle un símbolo. Uno puede entender el concepto de libertad y tiene que asociarle el símbolo correspondiente, que es el fonema libertad. Y la persona tiene que mantener receptividad hacia nuevas ideas, hacia nuevas informaciones, tiene que tener la capacidad para almacenarlas y para agruparlas asociativamente. Ahora, en términos concretos, la adquisición de léxico es esencialmente antes de o esencialmente ocurre en etapas muy precoces del desarrollo. Parece ser que en los primeros años de vida es cuando más léxico se adquiere, y por lo tanto es cuando más capacidad se adquiere para adquirir léxico nuevo. Lo que se pide en la práctica es pedirle al paciente que que defina algunos sustantivos comunes. Los primeros son de uso común y cada vez van haciendo de uso menos común. Ahí tiene una lista, podría ser otra perfectamente. Eh, eh, Uno no pide definiciones de diccionario. ¿Ah? Uno pide definiciones de que me hagan ver a mí que el paciente sabe de qué está hablando. Entonces, cuando yo le digo, defina piel, y me dice, la piel es lo que nos cubre, esto. Entonces, ya sabe lo que es la piel, ¿de acuerdo? Aunque lo exprese de manera más bien concreta. ¿Ya? Eh, En la capacidad de información hay que considerar que la información se adquiere con la interacción con el medio, y esta es una prueba que en el fondo examina memoria remota y está muy influida por la instrucción.
Entonces, yo acá, en fondo por la cantidad de años de escolaridad, yo acá puedo preguntar de cosas más simples a más específicas, cuánto puedo traer la docena, diga las 4 estaciones del año, qué se celebra el 18 de septiembre, qué es un barómetro. Em, la persona, en general, en todas estas pruebas que son de complejidad ascendente, uno les propone una pregunta y si falla le propone una más y si falla de nuevo ya quiere decir que hasta ahí llegó. ¿Ya? Para la comprensión estamos hablando de el juicio o tino, que es dar una respuesta apropiada a una situación dada. De acuerdo a Caponi, esta comprensión requiere una captación sutil que él propone que es más bien afectiva. A mí me parece que esta captación sutil es más bien cognitiva y preconsciente, pero eso es lo que me parece a mí nomás. Se trata de que la persona tiene que destacar lo esencial, rechazar lo accesorio y obtener conclusiones para resolver un problema. Entonces uno le pone situaciones que son media como preguntas de ingenio, desde las más simples como que pesa más 1 kilo de lana o 1 kilo de plomo, hasta algunas más complicadas como por qué son necesarias las leyes o por qué se deben mantener las promesas. Para estas, para estas, ¿cómo se llama? Situaciones no es que haya, sobre todo para las más complejas, no es que haya solo una respuesta. En el fondo se trata de cómo el paciente se plantea frente a la situación. Ahora, para la capacidad de razonamiento lógico, nosotros utilizamos una prueba que llamamos semejanza, pero en realidad no es semejanza, es capacidad de clasificación. Se trata de encontrar un elemento común entre dos conceptos. Por lo tanto, clasificar y encontrar un campo semántico al que pertenecen y implica en el fondo utilizar capacidades de abstracción. Dígame qué tienen en común. Una manzana y un plátano son frutas. Un periódico y una radio son medios de comunicación y así sucesivamente. Si la persona no entiende lo que tienen en común, no entiende a lo que se refiere, porque podría decir, una manzana y un plátano que tienen en común, la cáscara. Y eso sería una respuesta concreta y no abstracta y estaría mal para los objetivos de esta prueba. Sin embargo, cuando la persona da respuestas concretas o no logra dar una respuesta, yo prefiero darme una vuelta antes de descartar para asegurarme que no hay un problema de comprensión. A ver, yo lo haría así. Dígame que tienen en común una manzana y un plátano. Son dulces. De acuerdo, la manzana y el plátano son dulces. Pero la manzana y el plátano, ¿qué son? Eh, son cosas que se comen. Ah, claro, son cosas que se comen, pero la manzana y el plátano son frutas, ¿cierto? La manzana y el plátano son frutas. Ah, claro, son frutas, sí. Si la manzana y el plátano son frutas, la lechuga y la espinaca, son verduras. De acuerdo. Y el periódico y la radio son medios de comunicación. Entonces ahí, en una situación así, tendríamos que sería un problema más bien de comprensión que de no poder abstraer. Ahora, si con toda esa vuelta que me di la persona no logra decir que la manzana y el plátano o la lechuga y la espinaca, entonces falla, ¿no? Las diferencias, se trata de encontrar una diferencia esencial entre dos conceptos similares, también requiere abstracción. Acá hay que notar que uno le explica al paciente, ya vimos algunas cosas que usted me tenía que decir que tenían en común, ahora le voy a dar otras cosas para que usted me diga cuál es la diferencia, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un río y la laguna? Los dos son agua. Bueno, si es que sigue dando entonces semejanzas, quiere decir que está perseverando, ¿de acuerdo? Y si no, bueno, va a decir que el río y la laguna, el río corre y la laguna está quieta o algo por el estilo. En cuanto a los proverbios, se trata de interpretar una metáfora. Es mejor si conocen el proverbio, pero no es estrictamente necesario. Y es mejor si el proverbio se da dentro de un grupo cultural. Acá en Chile no se ocupan mucho estos proverbios, pero la gente en general los conoce. Uno le puede decir, ¿usted escucha eso de que más vale pájaro en mano que 100 volando? Sí, claro. Entonces, ¿me podría decir cuando la gente dice eso a qué se refiere? Ah, claro, que es mejor tener algo poco pero seguro que tener un montón de posibilidades sin tener ninguna segura para uno. Y en fin, con uno o dos es suficiente. Le puse cuatro ahí como para que tengan alternativa. Ahora,
Una vez que uno evalúa la inteligencia de esa manera, uno tiene los trastornos psicopatológicos de la inteligencia. El primero es la discapacidad intelectual, donde hay un defecto intelectual global que se adquirió antes de alcanzar la madurez cerebral. En términos concretos, o las noxas que provocaron en la discapacidad intelectual tienen que haber aparecido antes de los 18 años para que uno lo considere alteración, o para que uno lo considere discapacidad intelectual. Está como sinónimos la debilidad mental, el retardo mental, el trastorno del desarrollo intelectual, el retraso mental, la oligofrenia. Sin embargo, esos términos se han ido dejando de utilizar porque hay muchas personas los consideran peyorativos. Eh, en general, cuando uno evalúa o uno sospecha que puede haber una discapacidad intelectual, es súper importante tener antecedentes educacionales. Si la persona llegó a cuarto medio, por ejemplo, es poco probable que se trate de una discapacidad intelectual y más bien se trata de un deterioro adquirido, posterior al desarrollo completo del cerebro. Eh, las personas que tienen discapacidad intelectual en general, desde chiquititos se nota una diferencia. Uno le puede preguntar, probablemente no al paciente, sino a la mamá, si este niño se desarrolló igual que los demás hermanos en relación con la edad a la que aprendió a hablar, con la edad a la que dejó los pañales, por ejemplo, la edad a la que aprendió a caminar, así como hitos gruesos del desarrollo psicomotor. Am, de hecho, uno podría preguntarle derechamente a qué edad el niño aprendió a hablar y caminar. Los hitos del desarrollo educacional también, una persona que repita, por ejemplo, primero medio, es una cosa, y una persona que repita primero básico es otra cosa. En general, estamos hablando, mientras más chiquitito, cuando empiezan a aparecer las repitencias, más serio es la afectación. Eh, y por supuesto uno hace las pruebas que ya vimos en las cuales las personas con déficit intelectual van a fallar. Está la prueba de el VICE, que es la prueba que está más, digamos, estandarizada para evaluar la inteligencia y te permite obtener un coeficiente intelectual que de 90 o más se considera normal, entre 80 y 89 se considera que tiene un CI normal lento, o sea, es normal pero un poquito más lento que el resto. Limítrofe entre 70 y 79, la discapacidad intelectual leve entre 55 y 69, la moderada entre 40 y 54, la severa entre 25 y 39 y la profunda, en menor de 25. En general, estos términos nos llaman a un error conceptual. Una persona con un CI normal lento tiene algunas dificultades, es una persona que es poco probable que logre estudiar una carrera universitaria, que va a tener dificultades para terminar incluso el cuarto medio y que probablemente se va a lograr desempeñar razonablemente en tareas más o menos concretas. Alguien con un CI limítrofe es alguien que tiene una importante déficit de inteligencia y en general la discapacidad intelectual es bastante grave, incluso la discapacidad intelectual leve. Entonces, estos nombres nos llaman a engaño y entonces en general los médicos ven a un paciente sin evaluar el VICE y tienden a clasificarlo al menos un piso por debajo. O sea, cuando a uno le parece que una discapacidad intelectual moderada, probablemente el VICE muestre leve o incluso un 6 limítrofe porque los términos no son los adecuados para lo que se ve clínicamente. Ahora, clasificar el grado de discapacidad intelectual utilizando el VICE no nos permite evaluarlo sintomáticamente, o sea, saber cómo se presenta cada grado en la clínica, y eso lo vamos a ver en el capítulo correspondiente de los síndromes en psiquiatría. Las personas en general con discapacidad intelectual van a tener funciones intelectuales deficientes, tanto en razonamiento, planificación, abstracción, juicio y aprendizaje. También no van a lograr estándares de desarrollo, no van a lograr autonomía personal, no van a lograr responsabilidad social y su comportamiento adaptativo va a ser deficiente, lo que provoca discapacidad en distintos ambientes. Van a tener discapacidad para la vida autónoma, para la participación social y para las actividades de la vida diaria.
Dentro de los trastornos psicopatológicos de la inteligencia vamos a ver ahora el deterioro intelectual. El deterioro intelectual es un defecto intelectual global, o sea que afecta a todas las funciones de la inteligencia que se adquiere después de alcanzada la madurez intelectual, que usualmente se considera los 18 años como frontera. Se caracteriza por ser asimétrico. Asimétrico por un lado porque se compromete precozmente la capacidad de operación lógica y más tardíamente la capacidad de asimilación. También porque dependiendo de las causas del deterioro intelectual se pueden perder funciones diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las demencias frontotemporales se pierde precozmente la capacidad de juicio y la capacidad de control impulsivo, y mucho más tardíamente la memoria. En cambio, en Alzheimer se pierde precozmente la memoria y mucho más tardíamente la capacidad de juicio y de control impulsivo. El deterioro intelectual puede ser reciente o antiguo. Puede ser reversible o irreversible. Hay algunas causas de deterioro intelectual reversible o parcialmente reversible, como por ejemplo las causas traumáticas. Si yo tengo un hematoma subdural y la persona recibe el tratamiento quirúrgico que necesita, si es que está indicado, probablemente tenga una mejoría importante en su función intelectual. Y el déficit intelectual, perdón, el deterioro intelectual puede ser progresivo o estable. Clásicamente progresivas son las demencias deteriorantes, como la demencia relacionada con enfermedad por priones, el mismo Alzheimer o el Parkinson. Y hay otras que son estables, como por ejemplo la demencia por TEC, que no va a tener empeoramiento, a menos obviamente que tenga otro TEC. Hay algunas que tienen un patrón en este sentido especial, como la demencia vascular, en que la persona que tiene una serie de episodios de accidente cerebrovascular en su vida, vamos a ver que con cada episodio hay un descenso en el funcionamiento intelectual y estableciendo una especie de escalinata. Con cada episodio, un episodio baja un poco en funcionamiento y tiende a mantenerse, pero después viene otro episodio y baja otro poco y tiende a mantenerse, y así. Hay algunos términos que se relacionan con el deterioro intelectual como deterioro orgánico cerebral o como demencia, que son términos que se utilizan. La palabra demencia, el DSM-5 la reemplazó con el término trastorno neurocognitivo mayor. Sin embargo, se sigue utilizando bastante la palabra demencia una persona, aunque han pasado 7 años desde el DSM-5. En algunas reuniones clínicas se utiliza la palabra o la frase prima lo orgánico para referirse a una persona en la clínica parece predominar el deterioro intelectual por sobre otra patología psiquiátrica. El término deterioro orgánico cerebral es un término bastante antiguo que alude a lo mismo que el deterioro intelectual. En general, la palabra orgánico, todos entendemos a qué se refiere, creo que esto ya se lo expliqué ya. No, no, creo que no se lo había explicado. La palabra orgánico, todos entendemos a qué se refiere. En psiquiatría nos referimos con la palabra orgánico a un cuadro clínico donde hay alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales, donde la alteración de los instrumentos evidenciales es muy importante y que se deben a que existe una anoxia directa sobre el funcionamiento cerebral. Le hace el efecto de una encefalopatía hepática por un tema tóxico o un tumor cerebral. Sin embargo, a muchos la palabra orgánica no nos gusta mucho porque da la impresión de que la enfermedad psiquiátrica no fuera dependiente de un órgano, y todas las enfermedades psiquiátricas ocurren en el cerebro, entonces todas son orgánicas. Pero bueno, cuando en la charla psiquiátrica nos referimos a lo orgánico, nos referimos a eso. Está la pseudodemencia. La pseudodemencia tiene una presentación similar al deterioro intelectual, pero la causa es funcional, al igual que estaban las amorosis funcionales que veíamos en los trastornos de las sensaciones anteriormente. Me refiero a funcional en ese sentido. Cualquier déficit cognitivo puede ser de naturaleza conversiva, disociativa o por simulación. Vamos a ver más adelante lo que significan esos términos. Ahora los tiro así muy livianamente, pero cuando definamos esos términos les recomiendo que revisen estas presentaciones porque las van a comprender distinto. Los trastornos psiquiátricos, todos, incluyen un déficit cognitivo subumbral.
especialmente en función ejecutiva. ¿Qué significa esto? Que significa que si yo le tengo una persona con depresión y le hago las evaluaciones de instrumentos del evidencial que les enseñé hoy día, lo más probable es que sean completamente normales. Sin embargo, si yo le hago pruebas neuropsicológicas finas y específicas, voy a encontrar consistentemente un deterioro. Lo mismo que ocurre para la depresión, ocurre en manía, ocurre en esquizofrenia, y son déficits que no dependen solamente de lo mucho que interfieren los síntomas clínicos en la capacidad de cooperar del paciente con las pruebas, porque yo puedo hacer las pruebas cuando el paciente ya está compensado y se sigue manteniendo un déficit de este déficit cognitivo de tipo subumbral. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos casos en que y para ahora voy a definir efectivamente lo que es la pseudodemencia. Hay algunos casos, por ejemplo, en que una depresión muy severa que tiene importante disfunción cognitiva y parece que fuera una demencia. Sin embargo, yo me doy cuenta que hay una depresión acá, trato la depresión convenientemente y el paciente tiene buena respuesta y se recupera y la función cognitiva se recupera ad íntegro. Lo que significa que en realidad no había una demencia, porque si hubiera una demencia no se va a recuperar con un tratamiento antidepresivo. Y eso pues, terminamos entonces con los instrumentos de evidencia. Nos vemos en otra ocasión.